Hoy llevo todo el día empaquetando plantas. Sí, es carnívora. Y ya lo sé, es muy bonita. Así que vamos a hacer un pequeño descanso. Y por eso me he traído en la caja de unboxing Terra Mystica. Y no me preguntéis qué tal el juego porque salta a la vista que está precintado. Además, tiene sus años y habéis tenido tiempo de ver reseñas y de ver vídeos y todo eso. Así que, ¿por qué me he traído Terra Mystica? Correcto, si lo has leído bien en el título es por el tiempo de duración. Y es que hoy vamos a hablar de una cosa muy importante y que puede suponer un lastre para cualquier noche o tarde de juegos. La duración del juego de mesa. Y la pregunta que me hago es muy sencilla. ¿Son aburridos los juegos de mesa largos? Podríamos catalogar Terra Mystica, como muchísimos otros juegos, como un juego de mesa largo. Vamos a decir que un juego de mesa es largo cuando dura más de 2 horas, por poner un punto y aparte, un punto de inflexión. A menos de 2 horas considero que se puede estar medianamente cómodo en la silla. Pero a más de 2 horas el culo empieza a hacer burbujas. Y es que estar sentado mucho tiempo jugando, más aún si la silla no es cómoda, puede resultar un calvario, a menos que se levante. Pero todos sabemos que cuando se juega un juego de mesa, está prohibido levantarse. por lo tanto, hay 3 tipos de juegos que entran dentro de este juego tipo que suele ser largo. Están los Wargames. Luego estarían los Ameritrash. Muchos Ameritrash son bastante largos, sobre todo si son de exploración, véase Arkham Horror, Eldritch Horror, Mansiones de la Locura, etcétera, etcétera. Y luego también estarían muchos juegos de gestión de recursos, especialmente si son con cierta complejidad. Por lo tanto, estos 3 tipos de juegos suelen ser juegos de más de 2 horas, 2 horas y media de duración. Así que para analizar si un juego largo es aburrido o no, tendríamos en cuenta 2 cosas. Una, si el juego largo tiene una cierta progresión, es decir, a medida que va avanzando el juego hay un cierto cambio en los turnos, en los entreturnos, en la capacidad para hacer algunas gestiones, o por el contrario, es un juego cuyos turnos son básicamente lo mismo. Esto suele suceder que los turnos son generalmente iguales y hay por escoger bastantes opciones, pero son todas iguales y que apenas hay una progresión y por lo tanto da una sensación de repetitivo. Muchos Eurogames de gestión de recursos que son bastante largos, complejos, da la sensación de que no hay ningún progreso y que por lo tanto solo estás alargando una partida de forma innecesaria por alargar. O, por ejemplo, en cuyos juegos en el que hay un número de turnos, pero no hay un desencadenante para el final de la partida. En ese caso, parece que solo tenemos que hacer turnos hasta llegar a ese turno clave. Por lo tanto, el hecho de que no haya un desencadenante que obligue al juego a terminar da sensación de repetitividad. Por ejemplo, a mí el Colonos del Imperio me pareció un buen juego, pero lo encuentro demasiado repetitivo a partir de mediados finales de partida. Y el Through the Ages... El Through the Ages es un buen juego, pero es tremendamente largo y se hace aburrido. Porque pintabas tan bien. Sobre papel parece que tienes que ser mucho mejor. ¿Por qué? Y luego están los juegos que son terriblemente largos porque son bastante complejos y tienen un sinfín de variables y de cosas que tenemos que tener pendientes y eso hace que nunca sepas si lo estás jugando correctamente o no, porque no es como un simulador o como un juego de ordenador en el que si tú mueves una ficha que no puedes mover, el ordenador te lo niega, pero en los juegos de mesa, a menos que todo el mundo se sepa las reglas de ese juego que es tan complejo, puedes cometer fallos y eso hace que constantemente tengamos que mirar el manual a pesar de saber jugar y claro, esto alarga muchísimo la partida. Y además, estos juegos suelen tener unos manuales enormes a lo Ken Follett
Y por lo tanto creo que en este caso simplificar siempre es bueno. Puedes realizar un juego con bastante complejidad, pero con una cierta sencillez en las reglas. Como por ejemplo Dominant Species, que es un juego con cierta complejidad, pero bastante sencillo. Mansiones de la Locura, segunda edición. Creo que también es un juego con cierta complejidad, pero al final también es bastante sencillo. Creo que hay juegos, muy buenos juegos, que tienen complejidad, pero que son sencillos y hace que sean bastante amenos a la hora de jugarlos. Pero luego hay juegos que son realmente infumables, son tremendamente repetitivos, apenas hay progreso, y eso hace que las tardes puedan llegar a ser bastante duras. No sé qué pensaréis vosotros sobre los juegos de mesa que son largos. ¿Se os hacen también aburridos? Me gustaría que, si conocéis alguno de estos juegos que no jugaríais por lo aburridos que son, de lo largos que son, me lo pusierais aquí abajo en los comentarios, para saber si tenemos más o menos la misma visión acerca de este tipo de juegos. Terra Mística sé que es un juego largo, pero no sé qué tal será. ¿Es repetitivo o no? En fin, voy a seguir empaquetando. Nos vemos en un próximo vídeo.